Muy buenos días, le habla el alumno Fran Rafael Gómez Ramírez de la Universidad Nacional de Aragua, del noveno trimestre de Psicología. Hoy voy a hacer una exposición en esta materia práctica psicológica infanto-juvenil sobre las estructuras, formatos de informes en las áreas clínicas educativas organizacionales, protocolos para redacción y resultados y recomendaciones de lo que es una consulta psicológica. Iniciamos entonces con el primer punto, que es el formato. ¿Qué es el formato? Es el informe clínico o es el documento emitido por un profesional responsable acerca de la atención prestada a un paciente, gracias a una serie de instrumentos y unos conocimientos específicos sobre la evaluación podrá concluir un diagnóstico y una pauta de actuación específica. El informe clínico debiera constar de la siguiente parte. ¿Cuál es el formato? Vamos ahora con los datos de identificación. Se escriben los datos personales del niño, en el caso si es educativo. Si el caso es profesional o es laboral, se va especificando esta información que es necesaria. Se ubica nombre y apellido del niño, del adolescente, del adulto, fecha de nacimiento, domicilio, curso, centro escolar, fecha de consulta, solicitado por áreas de evaluación. Pasamos entonces al segundo punto de este formato, que es la anamnesis, que son los recuerdos. El motivo de la consulta, se anota el motivo por el cual se solicita el informe, el ejemplo, derivado del colegio para la evaluación. Se anota lo que corresponde por presentar un rendimiento escolar, dificultades de la lectura, falta de atención o concentración, en el caso de que este informe sea educativo. En el caso que sea de una empresa, que es por la laboral, en el caso que sea de una determinada realidad, se va a ubicar entonces parte de este formato. Seguimos entonces con la estructura del formato del informe clínico. Están los antecedentes relevantes, que se sintetizan los datos obtenidos de la anamnesis, de los recuerdos, y que tienen relación con lo que se está hablando. Ejemplo, los datos aportados, que el padre o la madre no asisten a la sesión, indican la forma del embarazo del niño, en el caso de que sea un niño en la escuela. Después entonces esos datos se van mezclando, se van analizando, o se le busca que haya una armonicidad o haya un objetivo de enlace. Después tenemos la intervención anterior, es un punto de consignar los resultados realizados de acuerdo al motivo de la consulta. Entonces estamos viendo aquí la estructura del informe clínico. Seguimos entonces, exploramos el estado mental de esa persona, que se observa al niño, a la persona que ha solicitado esta consulta, el profesional, el docente, el trabajador del campo, de una empresa, se le va analizando. Después tenemos unas pruebas aplicadas para buscar un semi-diagnóstico. ¿Para qué? Para inducir a esa persona que lleve a descubrir cuáles son sus problemas, en el caso determinado, sea para la escuela, sea para una empresa, sea para el sector público, sea el sector privado, o sea para escogencia o cualidades, o sea para el análisis de una persona en un lugar o en matrimonio, etc. Entonces aquí tenemos, estos son parte de lo que son los pasos, las estructuras de un informe clínico. Un informe. Después tenemos las conclusiones y diagnósticos, que es el punto número 5, y tenemos el 6, que son las sugerencias o el plan. Es decir, aquí tenemos el formato sencillo. Sin embargo, yo queriendo buscar lo mejor, también mezclaría los elementos religiosos, mezclaría los elementos sociales, estudiar los elementos culturales y también hasta los elementos cognitivos y los elementos genéticos. Los colocaría dentro de un informe clínico porque hay muchas situaciones que tienen origen en esos campos que he mencionado anteriormente. Aquí tenemos entonces estos pasos que nos dan a nosotros lo que es el formulario de una consulta médica. Aquí tenemos entonces la observación, que son importantes para poder
dar una consecuencia o un informe como total. La estructura del informe psicológico. El informe psicológico clínico es una estrategia útil que le permite al profesional presentar de manera detallada y precisa los resultados. Hemos hablado anteriormente de el formato que lleva el psicólogo para acumular una cantidad de información. Después viene el formato que es el informe como tal, que le ha pedido el colegio, le ha pedido la empresa, le ha pedido la familia, le ha pedido particularmente a alguien. Es decir, después que ya he pasado todos los pasos de ese informe, entonces viene la redacción del informe psicológico final que se te entrega para decirte, usted tiene tal problema determinado. Entonces, ¿qué buscamos en ese informe psicológico? Dar una información, un resultado, una conclusión de una evaluación psicológica realizada por un profesional que busca que esa paciente consiga su verdad y pueda ser feliz y pueda transformarse en su realidad. Seguimos por favor aquí viendo lo que son la estructura del informe psicológico. El método organizacional y el método educativo. Estamos hablando de dos maneras de cómo elaborar ese informe psicológico. En el caso del método organizacional, la entrevista psicológica laboral suele ser semidirigida y focalizada en lo laboral, específicamente aportando informaciones de su estructura de trabajo. Su tema es el hecho laboral, el hecho familiar. ¿Por qué? ¿Qué está pidiendo la empresa? Analizar a la persona para ver si es competente para unos cargos determinados que se necesita cierta salud psicológica o cierta higiene mental. Entonces, el método organizacional va dirigido a lo laboral. El método educativo va dirigido ¿a quién? Al rendimiento académico, al aprendizaje, a algunas conductas que no están de acuerdo a lo que es el método o la institución educativa. Aquí se busca como tal, es ayudar al alumno en una institución como tal necesaria para mejorar su rendimiento, su incorporación, su inclusión y pueda tener un conocimiento y un aprendizaje más determinado. Entonces, hemos estudiado, primero, cómo se hace una hoja clínica, cómo se lleva una consulta clínica, un formato. Después hablamos del método organizacional, que ese formato se va a adaptar a si es laboral o se va a adaptar si es educativo. Ahora vamos a estudiar en la siguiente presentación algunos pasos necesarios para elaborar el informe final. Primero, se escribe un informe clínico que sea leíble y comprendible de dentro de los lapsos y los estudios realizados. Primero, tener claro el tipo de informe que se realiza, para qué y sobre qué y quién lo está haciendo. Es el primero. Segundo, consentimiento informado, es decir, un paso previo importante para la redacción del informe, a lo menos cuando se realiza respecto a una persona, es el consentimiento de que éste lo pida. Es decir, yo quiero un informe, al final para saber qué es lo que tengo, o la institución pide un informe, sea laboral, sea educativa o sea familiar, etc. Vamos al segundo paso para la redacción de un informe psicológico. Seguimos entonces con el tercer paso que tenemos en esta presentación. Reúne y estructura la información. Las informaciones que se han anotado en las consultas, en las sesiones determinadas, se van a reunir y aplicando una cantidad de métodos, se van a enlazar para sacar una conclusión. Esos datos, en el paso número 4, primero datos que son básicos. Es una información psicológica que tendrá como cuenta en primer lugar los datos demográficos básicos del paciente, del cliente, datos generales, descriptivos de lo que ocurre. Después tenemos el quinto paso, que es el proceso de evaluación del caso, las pruebas y los resultados. Se mezclan toda esta información y se aplica un método determinado para poder llegar a una conclusión. Pasamos entonces al paso número 6 de estos 11 pasos para la elaboración de un informe psicológico que se ha pedido.
El paso refleja los objetivos y las propuestas de intervención. Aquí estamos hablando, después de la evaluación del caso, debe reflejarse si se ha realizado un tipo de acción o intervención, si estamos ante un informe psicológico que es necesario y que se refleja su objetividad